Volviendo al tema de las hojas de cálculo, podemos tener multitud de formas, de marcas, como puede ser Excel de Microsoft, o algunas plataformas que están en la nube, como Google Spreadsheet, u otras herramientas gratuitas, como podría ser el LibreOffice. Pero algo positivo es que todas estas tienen una interfaz muy similar, que consta de una malla de celdas, unas opciones generalmente en unas cintas y su funcionalidad es muy similar, es decir, las funciones que poseen por lo general se llaman igual o de una forma muy parecida. En las hojas de cálculo lo más importante es que podremos hacer referencias a las celdas teniendo en cuenta este sistema de columnas y filas, columnas nombradas con letras y filas numeradas. De este modo podemos identificar un dato como podría ser la celda B4 y relacionarla con otras más para hacer diversos cálculos. Asimismo, podemos interactuar con varios tipos de datos como podrían ser datos numéricos, datos en términos de monedas, fechas, horas, porcentajes, fracciones e incluso texto. Un aspecto muy importante es que podemos fijar un dato o una referencia. Para fijarlo, generalmente vamos a utilizar las teclas F4 para establecer si queremos que el valor no esté fijado, es decir, que nuestra referencia desde otra celda hasta la celda B4 no sea fijo, sino que al mover esa otra celda vaya cambiando también esa referencia. Podemos fijar la referencia para que cuando movamos nuestra celda la referencia se mantenga o que se mantenga solamente la fila o solamente la columna. Y con F2 podemos revisar cómo está nuestra fórmula y cómo está nuestra referencia. Para observar esto en mayor detalle, lo mejor es ver un ejemplo. Aquí tenemos una serie de datos, por ejemplo, 10, 8 y 2. El 10 está en la celda B3, 8 en la celda B4, en C3 el número 2. Si me paro en esta celda, que será la celda E5, y necesito recuperar alguno de estos valores o referenciarlos, puedo clicar más o igual y clicar en la celda inicial, que en este caso sería 10, celda B3. Si no he fijado la celda y muevo esta fórmula hacia la derecha, veré que mi fórmula o mi referencia cambió a C3, como podemos ver acá. Si en cambio lo movemos hacia abajo, veremos que la referencia cambió hacia 8 con la celda B4. Pero si fijamos esta referencia, por ejemplo, B3 con F4 y fijamos que es una referencia estática o fija, podemos mover nuestras celdas y siempre estaremos haciendo referencia hacia este número 10. Pero en cambio es probable que aquí tengamos otra fórmula, como puede ser una sumatoria, un promedio o una transformación de los datos, y queramos que estos se apliquen a diversas columnas, pero manteniendo la misma fila. En este caso presionaríamos F4, presionaríamos F4, y aquí vemos que el signo de pesos cambió de estar al frente de la B, porque la B es para fijar la columna, y solamente está frente al número, al 3. En este caso hemos fijado la fila. Al hacer esto, vemos que nos podemos mover por la fila 10, 2 y así, pero si no nos movemos por las columnas, vemos que siempre estaremos haciendo referencia a la misma fila, que es la fila 3. En cambio, si volvemos a presionar F4 y fijamos la columna, veremos el caso contrario. Podremos acceder a las referencias de esa columna, pero no a las de las filas. Después veremos esta referenciación porque es importante, pero deben tener en cuenta que para sus trabajos será crucial que ustedes puedan establecer cómo trabajar entre diversas columnas. Por ejemplo, ustedes podrían necesitar hacer un cálculo como el siguiente. Tomar este valor 10, que podrían ser las unidades de algún fármaco, multiplicarlo por su costo unitario
para obtener el total del costo o el total de los recursos necesarios. Volvamos a nuestra presentación para ver más aspectos relacionados. Como vimos, podemos hacer referenciación a las celdas de forma unitaria, es decir, una a una, pero también podríamos referenciar diversas filas y diversas columnas, una columna completa o una fila completa. Y aquí vemos cómo es el sistema de referenciación. Por otra parte, podremos hacer diversas operaciones como puede ser sumar, restar, multiplicar, dividir, establecer la potencia, obtener el porcentaje o obtener otras funciones como podrían ser aquí la suma de diversos parámetros, obtener funciones como pueden ser el promedio, hipervínculo, contar, el mínimo, el máximo, funciones financieras, entre otras. Para acceder a estas opciones podemos clicar en f de x, es decir, en la función, como vemos acá, y podremos notar que vamos a acceder a una gran cantidad de opciones. Aquí podríamos establecer las matemáticas, las estadísticas, como puede ser el coeficiente de correlación o de asimetría, otras funciones lógicas, entre muchas otras. Y estas funciones, al desplegarlas o al utilizarlas, veremos que nos da una explicación de cómo es su funcionamiento. Y nos pedirá que indiquemos una celda de entrada o un dato de entrada para que ella pueda operar y pueda generar el resultado que necesitamos. También hay otras opciones de fórmulas de acceso rápido, como pueden ser la suma, el promedio, contar números mínimos o máximos que podemos acceder desde el panel superior a la derecha del Excel. Otro aspecto muy importante son las funciones de texto, dado que por lo general usaremos los nombres de los departamentos, de las parroquias y necesitaremos operar con ellos. Veamos algunos ejemplos. Puede que nosotros tengamos palabras como salud, Quito, Tulcán y necesitemos tomar, por ejemplo, las últimas letras de una palabra. En este caso utilizaremos la función derecha, donde vamos a tomar una celda de entrada, como puede ser salud, y vamos a establecer el número de caracteres que queremos tomar desde la derecha, como pueden ser 2 caracteres para obtener ud, o podrían ser los últimos 3 caracteres. Esto puede hacerse también por la izquierda para tomar las primeras palabras. En este caso hemos tomado las 2 primeras de Tulcán. Si presionamos F2 podemos ver cuál es la celda que está referenciando. También podremos extraer de una celda, en este caso de la A3, una posición específica, es decir, que comience en la posición 2 y extraiga un carácter, o podremos establecer que extraiga 2 caracteres para obtener UI de Quito. Podríamos concatenar los datos para generar un texto, en este caso salud y Tulcán. Podríamos utilizar el operador y para sumar varias palabras, es decir, para concatenarlas, obtener el largo de una palabra, en este caso la palabra Venezuela, pero podríamos colocar Colombia, y transformar las palabras a minúsculas o a mayúsculas. Asimismo, podremos trabajar con operadores lógicos y con comparaciones. En este caso, podremos utilizar mayor que, menor que, mayor o igual o no es igual para comparar resultados y establecer condiciones. Por ejemplo, si 3 es mayor a 2, pues esto es verdadero. Que 3 sea menor que 2 sería falso. Y así podemos establecer conclusiones con la función si. La función si genera múltiples oportunidades. Por ejemplo, podemos establecer un valor lógico como si B4 es igual a 1, que establezca un valor específico, como podría ser círculo, o si no se cumple la función o la condición, establecer otro valor. Aunque aquí
podríamos establecer otra función sí y de esta forma hacer una función anidada para cumplir diversas características o funciones. Veamos un ejemplo. En este caso, tenemos un listado de beneficiarios, el ingreso diario de esa persona y un umbral para definir si esta persona debe obtener asistencia humanitaria o no. En este caso, el primer umbral es 1.5 y el segundo es 4. Aquí vemos que debemos generar un indicador del dato faltante. En diversas bases de datos se establece el valor 99 en ocasiones como dato faltante. Entonces aquí podrán notar que establecemos si la celda B6 es igual a 99, indique o ponga un dato faltante, en el caso contrario déjela vacía. Y esta celda podemos establecerla en todos estos recuadros. Si quisiéramos aplicar esta misma fórmula a otra columna, por ejemplo, aquí podríamos obtener otros datos como ingreso diario secundario, establecer otros números, podríamos asignar fácilmente esta columna, esta función, simplemente desplegando el dato, desplegando la celda y arrastrándola y veremos que acá mantenemos la misma condición. Asimismo podemos ver en este umbral que utilizamos el operador menor que. En este caso, si B2 es menor que F8, es decir, que 1.5, que establezca un 1 o en caso contrario un 0. Aquí vemos la utilidad de fijar una celda. En este caso fijamos la fila, que es la fila 8, para poder generar estos datos de acá. Pero como fijamos solamente la fila 8, si no tuviéramos estos datos de aquí, al correr los datos hacia la derecha, las fórmulas hacia la derecha, veríamos que sin necesidad de establecerlo manualmente, ahora tenemos el segundo umbral. Aquí podemos establecer otra característica, como podría ser si la persona gana más de 4 o tiene un ingreso superior a 4, que se establezca que está fuera del rango de los criterios para que una persona forme parte de la asistencia humanitaria. Ahora veremos cómo podemos unir bases de datos o unir tablas. Para esto se utilizan las funciones buscar v y buscar h. Con buscar v, que significa buscar valor, vamos a tener una primera tabla, como puede ser esta, con el nombre del beneficiario y su ingreso diario. Y si tenemos otra tabla con el nombre del beneficiario y su apellido, podemos establecer que buscando el valor, por ejemplo, Arturo, se busque en la segunda tabla y establezca qué valor queremos obtener, que en este caso sería la segunda columna. Buscar H funciona de una forma muy similar, pero en vez de hacerlo de forma vertical, es decir, buscando entre las filas, lo haría entre las columnas. Veamos un ejemplo de esto. Aquí tenemos, por ejemplo, que queremos obtener o establecer el apellido de la persona. Pero coloquémoslo acá. Por ejemplo, apellido del beneficiario. Aquí haríamos más buscar v. Vamos a indicar qué valor queremos buscar. Vamos a establecer la matriz donde lo queremos buscar, que puede ser esta de acá. Aquí sería muy importante fijarla con control F4 y vamos a indicar cuál sería el valor que queremos traer, es decir, el indicador de la columna. Si queremos traer la primera columna y aquí vamos a establecer que queremos una coincidencia exacta, es decir, que cuando encuentre exactamente Arturo, traiga ese valor. Aquí vemos que volvió a traer Arturo. Esto porque traje la primera columna, es decir, Arturo. Pero si establezco que quiero que traiga la segunda columna, veré que tengo a Arturo Pérez. Ya como fijé los datos, al darle doble clic acá, puedo ver que traigo todos los apellidos.
pero hagámoslo con buscar H. Más buscar H. Voy a seleccionar que quiero buscar a Arturo. Voy a establecer los beneficiarios. Y aquí voy a indicar en qué fila lo quiero buscar. Es decir, aquí no estaría corriendo por distintas filas, sino por diversas columnas, pero en una misma fila. Entonces voy a indicar que quiero la fila 2 y que sea una coincidencia exacta. Y obtenemos un resultado equivalente, como podemos ver acá. Pero, oh sorpresa, vemos que estos datos ahora nos arrojan un error. Y esto ocurrió porque se movió la matriz de búsqueda. Si oprimimos F2, veremos que la matriz de búsqueda se va moviendo y desplegando hacia abajo. Por eso es bastante importante referenciar o fijar la referencia. Aquí voy a oprimir F4 y al distribuir la función veo que se me establecen todos los apellidos. Ahora vamos a ver grosso modo las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son un tipo de herramienta que nos permite desplegar por filas y por columnas un valor y también establecer diversas características o procedimientos. Por ejemplo, podemos tener la sumatoria de un valor, el promedio de este, la desviación estándar, el recuento, entre otros. Veamos un ejemplo en nuestros datos. Aquí tenemos, por ejemplo, los datos por municipio en Colombia de la población de 2019. Nosotros podemos generar una tabla dinámica. Vamos a crearla en esta misma celda. Vamos a insertar una tabla dinámica y vamos a establecer cuál es el rango que queremos tomar. En este caso voy a presionar desde esta columna Control Shift y derecha para seleccionar toda la fila. Control Shift abajo en las flechas para seleccionar todas las observaciones. Aquí entonces vemos que se creó una tabla dinámica al principio. Entonces puedo establecer, por ejemplo, el nombre del departamento y la población la puedo mostrar como su sumatoria, el número de población promedio, por ejemplo, por municipios. Aquí tendría el promedio. También si hago un recuento de los datos, puedo obtener el número de municipios de cada departamento y podría desplegar otra variable aquí en las columnas en caso de que necesitara una tabla con dos dimensiones. Por ejemplo, aquí podría ser urbano y rural para ver la cantidad de población urbana y rural. Ya que tenemos estos datos, podemos configurar una tabla como esta. La voy a borrar, puedo copiarla y pegarla acá como valor, oprimiendo segundo clic del ratón. Y para filtrarla puedo establecer un filtro aquí en datos. Los podría ordenar de mayor a menor, por ejemplo. O si no, puedo establecer que esta sea una tabla independiente. Podría dar clic en inicio, dar formato como tabla, establecer el formato que quiero. Entonces esta ya funciona como una tabla independiente, la puedo filtrar o experimentar con ella sin que se me afecten las demás filas. Y también puedo configurarla. También la pestaña de inicio puedo aplicar un formato condicional para establecer grados por colores. En este caso, si tiene una mayor cantidad de municipios, lo pondría en azul o en rojo, o puede establecer un semáforo o incluir algunas reglas, por ejemplo, si es mayor de alguna cantidad, o si quiero ver los 10 departamentos con mayor cantidad de municipios, como podemos ver acá. Voy a hacer mejor un semáforo.
Aquí lo podemos ver. Pero este dato total general nos está alterando el resultado. Este es un dato atípico. Entonces, si lo borramos, vemos que la tabla se comporta de una mejor forma. Aquí entonces, si la tuviéramos ordenada, más bien por orden alfabético, como quiera podríamos identificar cuáles son los departamentos con mayor cantidad de municipios. Entonces, de este modo hemos hecho un breve repaso del flujo de trabajo en análisis de datos y también de cómo podemos utilizar tablas dinámicas, la unión de tablas, condicionales, operadores lógicos, funciones de texto, funciones en general, referencias y todo esto para analizar nuestros datos. Como ven, esta sección es bastante introductoria, por lo cual sugerimos que puedan profundizar y que puedan explorar también cómo utilizar estas herramientas. De nuevo, quiero recalcar que nuestro enfoque estará más orientado hacia Python en el módulo 4, 5 y 6. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que sigan motivados y motivadas a continuar. Gracias.